Buen día. Entonces, en este video voy a revisar algunas generalidades y mnemotecnias correspondientes a miembro superior. En esta imagen podemos ver digamos, las generalidades de miembro superior. La cintura escapular está uniendo entre la clavícula, aquí pequeña llavecita quiere decir llave, culus pequeño. Entonces, pequeña llavecita aquí en la parte anterior y superior del tórax, usted puede palpar la clavícula, siendo un hueso alargado, pero no se considera un hueso largo porque no tiene canal medular, con médula ósea amarilla de los huesos largos como el húmero en el brazo, el cúbito y el radio en el antebrazo. Y la cintura escapular está uniendo entonces la escápula, el atrás, el hueso de la espalda, un hueso plano, triangular, y la clavícula al tórax. Lo mismo en miembros inferiores, entonces el coxal está uniendo a la cintura pélvica, está uniendo miembros inferiores al esqueleto axial. El hombro, la articulación del hombro, especialmente la del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, la articulación glenohumeral es una articulación esferoidea, lo mismo que la coxofemoral en la cadera, entre el coxal y la cabeza del fémur. El brazo, desde el hombro hasta el codo, está el hueso húmero. Al cortar los huesos largos, como el húmero aquí en la diáfisis humeral tiene tres caras. Los huesos largos de miembro superior tienen tres caras. El húmero tiene dos caras anteriores y una cara posterior en la diáfisis humeral. La epífisis distal se articula directamente con el cúbito y un poquito a distancia con la cabeza del radio en la parte externa. Cúbito y radio en el antebrazo, los huesos del carpo en la mano, formando dos hileras de cuatro huesos cada uno. El escafoide semilunar, piramidal y pisiforme en la primera fila. El trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso gachoso, segunda fila, para articularse con los cinco metacarpianos. Y después de los metacarpianos, que tienen sus cabezas aquí en la parte inferior, estos metacarpianos también son triangulares como el húmero, como el cúbito y el radio en el antebrazo, en la diáfisis. Entonces, en la diáfisis los metacarpianos tendrán una cara, dos caras palmares y una cara dorsal. Usted puede tocar en el dorso de la mano, por arriba de las cabezas de los metacarpianos, la cara posterior, que está cubierta por los tendones que cruzan de los músculos extensores hacia los dedos, hacia las falanges de cada uno de los dedos. Entonces esa cara es una cara posterior para cada uno de los metacarpianos y dos caras palmares que delimitan los espacios interóseos necesarios para comprender 7 músculos que cierran esos espacios interóseos, 3 palmares y 4 dorsales que cierran aquí en el dorso los espacios entre los metacarpianos. Las falange media, proximal, media y distal para los 4 últimos dedos, 12 falanges y para los 4 últimos dedos, 13 y 14 con las del pulgar, falange proximal y falange distal. No hay una falange media aquí en el pulgar. La movilidad de este primer metacarpiano es muchísimo mayor para hacer oposición a los otros dedos, y entonces la articulación carpo-metacarpiana de mayor movilidad estará entre el trapecio y el primer metacarpiano. Es una articulación en silla de montar, como la que hay aquí entre la clavícula, el primer cartílago costal y el esternón. Es una articulación celar o cóncavo-convexa. Con respecto a la escápula vista desde la parte anterior, entonces un borde superior, un borde espinal o medial y un borde axilar o lateral. En el ángulo superior y externo está una cavidad en forma de suela de zapato, por eso se llama la cavidad glenoidea. Del borde superior, de la cara posterior, se proyecta la espina de la escápula sobre la articulación glenohumeral.
Entonces uno puede tocar esta parte de la escápula en el hombro, la piel ahí pierde su grasa y entonces se puede tocar el acromion, que quiere decir lo más alto, por aquello de Acrópolis, las ciudades en lo alto. Entonces acromion es la parte más alta de la escápula, articulándose con la clavícula, una articulación sinovial plana que permite en los movimientos del hombro junto con la articulación celar entre el esternón, el cartílago costal y el extremo interno de la clavícula. En esta cara anterior de la escápula se origina un músculo grande aquí que es el músculo subescapular que va a esta saliente, a la tuberosidad menor del húmero, y esta es la tuberosidad mayor del húmero, esta es la menor, y entonces aquí va este músculo cubriendo la cara anterior de la articulación glenohumeral. Por eso actúa como un ligamento dinámico, porque se contrae y ayuda a la estabilidad de la articulación, y es uno de los que forman el famosísimo manguito rotador. Pero este es uno que es rotador interno. Si usted flexiona el codo a 90 grados, y manda la mano a la espalda, entonces el húmero rotará hacia adentro, rotación medial, es rotador interno el subescapular, aquí en la cara anterior. De los músculos que rodean aquí la articulación glenohumeral, el que es rotador medial es el músculo subescapular. Si usted pone la mano extendida en la espalda y la separa de la espalda, casi que puede sentir la contracción de este músculo aquí en la cara anterior de la articulación glenohumeral. En el borde superior hay una escotadura, la escotadura de la escápula o coracoidea, porque esta saliente se puede palpar aquí en la parte anterior del hombro. Si usted toca el borde anterior de la clavícula hasta el acromion y proyecta el hombro hacia adelante, saca el hombro hacia adelante y un poquito hacia arriba, entonces sentirá esta saliente aquí que es el pico de cuerpo. Coraco quiere decir pico de cuerpo. De esa apófisis coracoide se inician tres músculos. Como siempre, entonces el número 3 lo tomamos como referencia para muchas partes de nuestro cuerpo, así simbolizando el creador, pues. Entonces, tres músculos que se originan en la coracoides, el pectoral menor, detrás del pectoral mayor, en la pared anterior de la axila, que va a ir a insertarse en el tercero, cuarto y quinto arcos costales, el pectoral mayor menor detrás del pectoral mayor. Otros dos músculos que se insertan esta vez hacia el brazo, el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Digamos que esos son los dos amigos que forman la pared externa del hueco de la axila. El hueco de la axila es una pirámide, en la pared posterior está principalmente el subescapular y aquí bajan todos los vasos, los nervios y suben las venas, los linfáticos hacia el hueco axilar en la cara anterior del subescapular, en la pared posterior de la axila. El extremo superior del húmero, un segmento de esfera macizo que va a articularse con la cavidad glenoidea, un segmento de esfera hueco, pero muy pequeñito, tiene un cartílago aquí, el rodete o labro acetabular, el rodete aquí glenoideo, que va a aumentar la superficie articular esférica para recibir la cabeza humeral. Sin embargo, es muy inestable la articulación más inestable de nuestro cuerpo, esta articulación esferoidea o en artrosis, una sinovial, dentro de las que se mueven mucho. Las articulaciones sinoviales es una esferoidea y esta es la más inestable de nuestro cuerpo, pues no hay coadaptación completa de la esfera hueca con la esfera maciza. En el extremo superior del húmero, entonces, dos salientes, el tuberosidad mayor del húmero, donde se insertan tres músculos que vienen de aquí, de la parte posterior de la escápula y el borde externo. Entonces, usted puede poner tres dedos extendidos en su hombro derecho, entonces el dedo índice, el dedo medio y el anular extendidos aquí sobre el hombro, y esos tres van a ir a fijarse en la tuberosidad mayor del húmero, CIR, supraespinoso, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso de la cara posterior de la escápula y el redondo menor. Para recordar en la escápula, uno puede memorizar una mnemotecnia, el mayor carga al menor.
el músculo más grande, entonces va a estar por abajo y por arriba va a estar el menor. Entonces aquí un redondo menor que viene del borde externo axilar de la escápula. Borde externo axilar redondo menor y redondo mayor se originan aquí y van a ir al húmero. De la tuberosidad mayor y de la tuberosidad menor del húmero, troquinito quíter, ¿sí? Van a surgir unas crestas y forman el surco intertubercular o corredera bicipital. Y el labio externo protruye un poquito más. Aquí se viene a insertar el pectoral mayor de la pared anterior de la axila. Y de aquí en la reja costal, de la clavícula, del esternón y los 9 arcos costales, va a ir al labio externo de la corredera bicipital, el pectoral mayor. En el fondo viene a insertarse desde el dorso del tronco, el dorsal ancho. Y más medial en el labio interno del surco intertubercular, corredera bicipital, el redondo mayor. Mnemotecnia Pedro el Grande en el surco intertubercular, corredera bicipital, de fuera hacia adentro. Pedro el Grande, pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor. Pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor son rotadores internos como el subescapular que describí hace un momento en la pared posterior de la axila. Pedro el Grande, rotador mediano. Sir en la tuberosidad mayor del húmero, Troquiter, Sir, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, serán antagonistas, hacen la acción contraria con respecto a Pedro el Grande de la corredera bicipital. Cara anteroexterna del húmero, 3 caras, 2 anteriores, una anteroexterna, se encuentra una V, a donde viene un músculo triangular desde la clavícula, el acromion y la espina de la escápula en la cara posterior, y es como un triángulo que desciende aquí el vértice en la V deltoidea. Deltoide es que se parece a la letra delta mayúscula, D mayúscula del alfabeto griego, que es un triángulo. Entonces el deltoides cubre aquí estos músculos y la articulación del hombro, el músculo deltoides. Y la deltoidea entonces está en la cara anterolateral de la diáfisis humeral. En la parte interna entonces estará llegando el coracobraquial, coracobraquial, que les decía hace parte de la pared más estrechita del hueco axilar, que es la pared externa o axilar. Después viene un músculo aquí, que es el músculo braquial, va a descender aquí a la apófisis coronoides del cúbito, detrás del bíceps. Entonces tenemos el músculo braquial y el braquial es principalmente flexor del codo, obviamente, le va a ayudar al músculo bíceps. El músculo bíceps, para seguir recordando entonces con mnemotecnias, la cabeza corta de la coracoides va a formar en la cara anterior del brazo con 2 fascículos. El más largo, en la cabeza larga, tiene un tendón que cruza dentro de la cápsula articular y se ha originado en el tubérculo supraglenoideo. Entonces, en el tubérculo supraglenoideo, la mnemotecnia del mayor carga al menor, esa cabeza larga del bíceps que va a salir por aquí, se forma la masa muscular, se reúne con la cabeza corta desde la coracoides y entre los dos van a una tuberosidad bicipital del radio en el antebrazo, el músculo bíceps en la cara anterior del brazo. Entonces, supraglenoideo, bíceps, infraglenoideo, este es el origen de la cabeza larga del tríceps que se va ya a la cara posterior del brazo. Entonces, la cabeza larga del tríceps es la que se origina en el tubérculo infraglenoideo. Tubérculo infraglenoideo 3, tríceps, cabeza larga. Tubérculo supraglenoideo, bíceps. Borde externo de la escápula, redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo. Redondo menor por la cara posterior de la articulación glenumeral, es también del manguito rotador a la tuberosidad mayor del húmero. Redondo mayor ya no es del manguito rotador, sino del borde externo a el labio interno del surco intertubercular. Redondo mayor.
Entonces este Pedro en grande nos ayuda a recordar estos tres músculos que llegan aquí al surco intertubercular. Pectoral mayor, dorsal ancho, desde allá en la espalda, y el redondo mayor. Extremidad inferior del húmero tiene esta polea para articularse directamente con el cúbito. En algunas cosas se parecen cúbito y radio y en otras se diferencian. Y una diferencia es que la parte de epífisis proximal del cúbito es más voluminosa en el cúbito y menos voluminosa en el radio. La cabeza radial, este segmento de cilindro, no se articula directamente con la superficie del epicóndilo distal del húmero, sino aquí hay un cóndilo y solo cuando hay flexión, la cúpula de esta cabeza del radio llega a hacer contacto con el cartílago del cóndilo. Cóndilo lateral y tróclea medial para articularse, ella sí, directamente con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Cúbito te presenta esta aposis coronoides. Recuerden aquí en azulito el músculo braquial, potente flexor del brazo y principal sinergista del bíceps en su acción de flexión del brazo. Por arriba de esta tróclea, entonces en la parte interna de la epífisis distal, una saliente que usted se puede tocar aquí en el codo, el epicóndilo medial o epitróclea. Aquí se van a originar unos músculos hacia la cara anterior del antebrazo que son pronadores y flexores. Pronadores y flexores. La mnemotecnia es pro papacua flex. Pro, pronador redondo o pronador terete en la nomenclatura internacional. Pa, palmar mayor o flexor radial del carpo. Pa, palmar menor o palmar largo. Q, cubital anterior o flexor ulnar del carpo, y flex, flexor común superficial. Esos cinco músculos, entonces, propapa, Q, A, flex, epitrocleares o epicóndilo medial. Hacia la parte anterior, pronadores y flexores. Inervados la mayoría, obviamente, por el nervio mediano que pasa aquí, por delante del epicóndilo medial. Y del epicóndilo lateral o simplemente epicóndilo en la nomenclatura tradicional, 6 músculos. El segundo radial externo, el supinador, el extensor común de los dedos, el extensor del quinto dedo. Entonces, supinador, eh, segundo radial supinador, una parejita. Dos extensores, extensor común y extensor propio del quinto dedo. Cubital posterior, entonces aquí epicondilo medial tenemos el cubital anterior o flexor ulnar del carpo. En el epicondilo lateral tenemos el cubital posterior o extensor ulnar del carpo. Cubital posterior y un músculo triangular pequeñito aquí al cúbito nuevamente, el anconio. C-su, segundo radial supinador, X, los dos extensores, extensor común y extensor del quinto dedo, Q, cubital posterior o extensor ulnar del carpo, o, sinónimos, anconio, extensor del codo. Entonces aquí son extensores y supinador. Y aquí son pronadores y flexores. Y ya nos vamos aprendiendo los músculos que vamos a encontrar en el antebrazo. En el borde interno de la escápula, aquí se origina un músculo, esta línea azul, para venir aquí a la reja costal a insertarse en los 9 arcos costales. Y es el que al levantar los brazos los atletas se ve como unos dientes de un serrucho, y ese es el serrato anterior o serrato mayor, desde el borde interno de la escápula pegado aquí a la pared interna del hueco axilar. Cubre los intercostales y la reja costal aquí, que conforman la pared interna de la reja costal, la más amplia conveja aquí de la cavidad axilar. Entonces aquí tenemos el músculo serrato anterior o mayor que va a venir a los primeros arcos costales hasta aquí y entonces hace aquí como los dientes de un serrucho y por eso se llama serrato anterior o mayor. Si estamos apoyando los brazos sobre una mesa, por ejemplo, entonces al contraerse el serrato mayor sube la reja costal, es inspirador accesorio.
Y si estamos apoyándonos contra una pared, entonces mantiene este borde interno pegado a la reja costal. Este músculo serrato anterior o mayor está inervado por una rama del plejo braquial de C5, C6 y C7, se llama el torácico largo, y entonces ese torácico viene en la cara externa aquí, en la pared interna del hueco axilar, y pueden lesionarlo al sacar los linfáticos en una cirugía ampliada para sacar los ganglios linfáticos de la glándula mamaria que han podido hacer metástasis a la axila, sí la pueden lesionar ese nervio. Entonces, si no hay ese músculo, al apoyarse contra la pared, se levanta el borde interno de la escápula, algo así como si fueran a salir alas allá en la espalda. No se va a volver un X-Men, eso se llama escápula, la pérdida de la función del músculo serrato anterior o mayor, con punto fijo en la reja costal, se levanta el borde interno de la escápula alada, por lesión del nervio torácico largo de una rama colateral del plexo braquial. En una disección aquí de la pared anterior de la axila, entonces vamos a poner tres músculos en la pared anterior de la axila, como para recordar el número 3. Entonces, un músculo aquí pequeñito, se llama el subescapular, a la primera costilla de la cara inferior de la clavícula. El músculo subclavio, perdón. El músculo subclavio. Y por delante estarán aquí el pectoral mayor, que cortaron aquí del labio externo de la correa bicipital Pedro el Grande. Lo cortaron aquí del labio externo del surco intertubercular. Aquí lo cortaron, mírenlo. Y lo rechazaron hacia acá, el pectoral mayor. Pectoral mayor detrás del pectoral menor de la apófisis coracoides al tercero, cuarto y quinto arcos costales. Pectoral menor. Pectoral mayor, pectoral menor y subclavio, los tres músculos de la pared anterior de la axila. Hueco axilar, una grasa y una fascia que baja aquí del pectoral menor y se coge de la piel de la axila, de tal manera que usted levanta el brazo, esa fascia hunde aquí la piel del hueco axilar, de la base de la pirámide que es la axila. Aquí se ve el surco intertubercular, la tuberosidad mayor. Hacia allá, hacia atrás estará el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y aquí en la pared posterior estará este músculo allá detrás de los nervios y los vasos sanguíneos, el músculo subescapular del manguito rotador, único rotador interno del manguito rotador. Las mnemotecnias que habíamos visto, entonces, visto desde la parte posterior, el acromion se toca aquí en el hombro, es la parte superior de la espina de la escápula. Hacia abajo, desde el acromion, la espina de la escápula y la clavícula, baja este músculo en forma de triángulo que cubre el hombro, entonces es el músculo deltoides, a la B deltoidea, a la V deltoidea en la cara anteroexterna aquí en la diáfisis humeral. El deltoides es el principal abductor, el principal músculo para separar el brazo hasta aquí, hasta la horizontal, hasta 90 grados, es este músculo deltoides, las fibras medias del deltoides. Y cosa curiosa, las fibras anteriores del deltoides serán rotadoras internas y las fibras posteriores del deltoides serán rotadoras externas, como los músculos que van a la tuberosidad mayor del húmero supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Borde externo de la escápula. De la parte inferior del borde externo, el redondo mayor, está contorneado por las fibras, esta vez tendinosas, forman un tendón, una lámina tendinosa que rodea el redondo mayor para ir al fondo del surco intertubercular. Entonces el dorsal ancho que lo tenemos de la séptima apófisis espinosa de las vértebras torácicas, de ahí hacia abajo hasta la T12, todas las apófisis espinosas de las lumbares, la cresta ilíaca, el sacro aquí, y sube hacia el surco intertubercular. Este músculo pega el brazo aquí al cuerpo, le hace rotación interna. Recuerden que Pedro el Grande es rotador interno, dorsal ancho es rotador interno del brazo, ¿no? Entonces es el movimiento como para sacar el pañuelo del bolsillo de atrás del pantalón. Entonces es el dorsal ancho. Y en ese orden de casos, cosas pues para limpiar el periné, asear el periné cuando
se despide uno del trono de David allá en el baño. Entonces, esa acción la hace el dorsal ancho. Obvio, si uno se cuelga de una barra, entonces este dorsal ancho es el que lo impulsa para subir y treparse a la barra. Entonces, obviamente es para trepar, pero es más fácil examinar el de rotación interna y aducción para mandar la mano aquí atrás. Dorsal ancho. Teníamos el trapecio allá cubriendo en la parte posterior, desde la espina de la escápula, desde el acromion y desde el borde superior de la espina hasta la línea nucal superior. Entonces, este es el principal elevador del hombro, aquí con un músculo elevador de la escápula al ángulo de la escápula, al ángulo superior de la escápula desde las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Este. Entonces recuerden que este trapecio que va a todas las apófisis espinosas desde C7 hasta todas las torácicas, entonces es el principal elevador de la escápula. Si usted pone las manos sobre los hombros y le pide que levante los hombros, evaluará comparativamente la fuerza de elevar los hombros. Y está inervado por uno de los pares craneales, el único que tiene cuerpos de sus neuronas en la médula espinal. Es el 11, el par 11. Sus axones salen de la médula espinal dentro del conducto vertebral, entran al cráneo y vuelven a salir por el foramen lacerado posterior o yugular. Y ahí sí en el cuello se van al esternocleidomastoideo y el trapecio. Entonces, al elevar los hombros, estoy examinando las fibras superiores del trapecio con motoneuronas en las astas anteriores de la médula espinal cervical alta, C1 a C5, las únicas motoneuronas de par craneal que están fuera del tallo cerebral. No están en el tallo cerebral, en un núcleo, sino en las astas anteriores de la médula. Entonces, en esa forma se puede examinar también el nervio espinal o accesorio. Y la otra forma es hacer girar la cabeza por el esternocleidomastoideo aquí en la parte anterior del cuello. Entonces, lo contrario, alternativamente le hace oposición a girar la cabeza y entonces el nervio espinal, para recordar, es el nervio del puntilloso. ¿Sabe usted qué inerva el nervio accesorio o espinal? No sé, movimientos de cabeza con el esternocleidomastoideo alternativamente. ¿Y qué me importa elevando los hombros? La mnemotecnia del examen del nervio accesorio, inervando el trapecio, el esternocleidomastoideo y el trapecio en el cuello con cuerpos neuronales astas anteriores, médula espinal, cervical alta. Desde la cara posterior tenemos la espina de la escápula, la parte más amplia, alta, acro, lo más alto de la escápula, el acromion, articulándose con la clavícula, unos ligamentos de la cara inferior de la clavícula a la coracoides, el conoide y el trapezoide mantienen aquí abajo este borde externo de la clavícula. La articulación es acromio-clavicular, una articulación artroidea plana, sinovial plana, con su cápsula articular. Y por debajo del acromion va a salir de la fosa supraespinosa el músculo supraespinoso a la tuberosidad mayor del húmero. El infraespinoso y el redondo mayor, estos tres más el subescapular por delante, son los que forman el manguito rotador del hombro. El supraespinoso le ayuda al deltoides a iniciar la abducción, a separar el brazo hasta levantarlo a la altura del hombro en los 90 grados. Entonces, este es el abductor starter. El infraespinoso y el redondo menor. Por aquí abajo estaba el redondo mayor, que recuerde va por delante del húmero al surco intertubercular Pedro el Grande. Desde el borde interno de la escápula teníamos romboides menor, aquí las apófisis espinosas de la última cervical, el ligamento nucal y el romboides mayor. Entonces contemplamos 6 músculos que insertándose en la escápula, el mayor carga al menor. Romboides mayor cortado aquí, borde interno de la escápula, por arriba romboides menor, a la altura del inicio de la espina de la escápula, romboides menor. Romboides mayor por abajo, romboides menor por arriba,
a las apófisis espinosas, de las primeras torácicas, la última cervical y algo del ligamento nucal. En el borde interno. En el borde externo, redondo menor por arriba, redondo mayor por abajo. Yendo redondo menor a la tuberosidad mayor del húmero, redondo mayor por delante al surco intertubercular labio interno. Esta es la cara posterior del húmero, de la diáfisis humeral. Y entonces aquí en la cara posterior del húmero se originan los vastos lateral y medial del tríceps, músculo de la cara posterior del brazo. ¿Por cuáles son las tres cabezas? La cabeza larga, tubérculo infraglenoideo, que se une con el vasto lateral y el vasto medial y van a ir al olecranon. Ole, cabeza del cráneo, codo, la cabeza del codo, se toca en la parte posterior del codo. Esa saliente que usted toca ahí es del cúbito. Y al olecranon va el tríceps, cabeza larga desde el tubérculo infraglenoideo. Entonces volvamos a repasar los 6 músculos que el mayor carga al menor. Cabeza larga del tríceps aquí en la cara posterior del brazo, tubérculo infraglenoideo. Tubérculo supraglenoideo para el surco intertubercular, cabeza larga del bíceps. Bíceps supraglenoideo, tríceps infraglenoideo. Redondo menor, borde axilar o externo de la escápula, a tuberosidad mayor del húmero, pasando por atrás. Redondo mayor por abajo, pasando por delante del húmero al surco intertubercular labio interno. El redondo menor, el infraespinoso sobre todo, rotadores externos, antagonistas de Pedro el Grande, rotadores internos de la escápula. Se acuesta uno en la cara posterior de la escápula, puede ver la espina de la escápula que divide en fosa supraespinosa, origen del músculo supraespinoso. Este músculo pasando debajo de este puente de hueso es el que se lesiona con mayor facilidad cuando está acercando uno a la cabeza el brazo para pegarle a la pelota de tenis o cuando está pintando en la casa el techo de la casa, entonces este músculo se está lesionando aquí con la parte inferior del acromion, con este túnel que está pasando. Entonces el que más se lesiona con mayor frecuencia es el abductor starter, el supraespinoso. Este músculo y el supraespinoso y infraespinoso están inervados por una rama colateral del plexo braquial que se llama el nervio supraescapular. Como su nombre le indica, el nervio supraescapular llega en el borde superior de la escápula por la escotadura coracoidea, que está cerrada por un ligamento aquí superior de la escápula o ligamento coracoideo transverso superior de la escápula, y es en este sitio la arteria supraescapular que acompaña después al nervio supraescapular pasa por arriba. Es el único puente donde el río pasa por arriba, la arteria pasa por arriba, el nervio por la escotadura es coracoidea hasta la fosa supraespinosa para inervar el músculo infraespinoso. Después pasa entre la cavidad glenoidea y el borde externo de la espina de la escápula, escotadura espinoglenoidea, desde la fosa supraespinosa, allá arriba de la espina, a la infraespinosa para inervar el músculo infraespinoso. Entonces el nervio supraescapular inerva el supraespinoso y el infraespinoso. El delta del río Nilo, aquí al lado de la península del Sinaí, que es un triángulo también. Entonces, estos triángulos son los que le dan el nombre a este músculo del hombro, que se llama el músculo deltoides. Aquí en la cara anterior del brazo tenemos al bíceps y en la parte posterior, vienen de allá de la espalda, el dorsal ancho que lo retiraron de este pieza anatómica, de este cuerpo, y solo dejaron el redondo mayor que va a ir por delante del húmero al surco intertubercular. Los músculos del epicóndilo lateral que van al dorso del antebrazo y aquí al carpo y a los dedos, al carpo, metacarpo y a los dedos, y entonces son supinadores y extensores. Además de los 6, sesu, ex, q, an, sesu, supinador, segundo radial, supinador, extensor es como un extensor propio del quinto dedo,
cubital posterior o extensor ulnar del carpo y ancone uno triangular pequeñito aquí en el codo solamente. Además de estos 6, hay 2 aquí en el borde externo del húmero que serán el braquio radial a la apófisis estiloides del radio. Antes lo llamaban supinador largo. El braquio radial supinador largo. No es epicondilio, sino borde externo del húmero. Recuerden que si es triangular el húmero, pues habrá un borde externo, un borde interno y un borde anterior, que es el labio anterior del surco intertubercular corredera bicipital. Entonces aquí están los CSU, Juan, más ahí arribita. Si el segundo radial es epicondilio, el primero es borde externo del húmero. Aún no es epicondilio. Con el braquio radial, 2 músculos y 6 aquí, ya tenemos 8 músculos. Y en el epicóndilo medial hacia la cara anterior del antebrazo, propapacuaflex, 5 músculos pronadores y flexores para la cara anterior del antebrazo. Esquema de los músculos supraespinosos sin deltoides, sin cubrir aquí los músculos del hombro. Infraespinoso y redondo menor. Estos 3, CIR a la tuberosidad mayor del húmero, el redondo mayor ya por delante de la cabeza larga del tríceps. Y se forma este espacio cuadrilátero aquí. Lo describió Messier Belpeau. Entonces el cuadrilátero Belpeau o cuadrilátero húmero, borde interno del húmero, tricipital, el tendón del bíceps, originándose en el tubérculo infraglenoideo. Allá se va a reunir con la vasto lateral y vasto medial del tríceps en la cara posterior del brazo. Y se forma este otro espacio. Entonces aquí en la cara posterior del hueco axilar, donde voy a encontrar una docena de músculos aquí, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, llevamos 3, redondo mayor, 4, dorsal ancho, 5, ¿sí? Cabeza larga del tríceps, 6 músculos voy a encontrar. Se forman 2 huecos en la pared posterior y van a salir 2 ramas terminales del plexo braquial. Una por aquí, por el cuadrilátero húmero tricipital, le da la vuelta al húmero aquí y es el nervio axilar o circunflejo. Circunflejo porque rodea el cuello quirúrgico aquí del húmero. Y el nervio que sale por aquí y se coloca en la cara posterior del húmero, en este surco, y se va a la parte externa del codo. Entonces ese se va a llamar el nervio radial. Entonces, tuberosidad mayor del húmero, en inglés, SIDS, supraespinoso, infraespinoso, y teres menor, redondo menor, tuberosidad mayor. Por delante, subescapular. Estos 4 son los que forman el manguito rotador, que rodean la cápsula articular. El redondo mayor, recuerden, ya no está con relación a la articulación glenohumeral, ya no es del manguito rotador. Entonces, el nervio radial sale por este espacio, húmero tricipital, triángulo con vértice inferior. Borde superior del triángulo será el dorsal ancho, contorneando el redondo mayor. Entonces usted puede poner en la espalda de su compañero el dedo medio y el dedo índice aquí, y es el triángulo de los redondos, que se divide aquí por la cabeza larga del tríceps y este espacio lateral será el espacio axilar lateral o cuadrilátero del Po para el paquete circunflejo, nervio axilar o circunflejo, y este triángulo húmero tricipital para el nervio radial a la cara posterior del húmero para llegar aquí a la parte externa del codo donde termina dividiéndose en 2 ramas. Ahora más tarde de pronto lo repasamos un poquito. Las cavidades glenoideas, este es el ángulo superior de la escápula, cavidad glenoidea de la escápula. Aquí hay un cartílago, el rodete glenoideo, alrededor y aumenta esta superficie esférica hueca. En el atlas, en las masas laterales, está marcado aquí como una huella de un zapato, la cavidad glenoidea de las masas laterales del atlas, que se articulan con los cóndilos, aquí en verde, del occipital. En el hueso temporal, en la parte horizontal de la escama del temporal, entonces aquí está la fosa mandibular,
cavidad glenoidea del temporal para recibir el cóndilo de la mandíbula, cavidad glenoidea del temporal, cavidad glenoidea de las masas laterales del atras, cavidad glenoidea del ángulo superior de la escápula para la articulación glenohumeral esferoidea, esférica. Vista lateral de la escápula, aquí anterior número 3, la apófisis coracoides, pico de cuervo, 3 músculos se originan ahí, pectoral mayor, coracobraquial y cabeza corta del bíceps. Entonces, deja extendidos el dedo medio y el dedo índice de su mano derecha, va al hombro izquierdo, localiza la apófisis coracoides debajo de la clavícula, mandando el hombro hacia adelante, y por fuera le queda el dedo medio, que es más larguito, entonces la cabeza larga al tubérculo supraglenoideo. Y la cabeza corta se origina en la apófisis coracoides junto con el coracobraquial y formarán la pared externa del hueco axilar. Las articulaciones acromio clavicular, sinovial plana. Hay un ligamento aquí que no refuerza articulaciones, pero que sí se extiende entre la acromion y la coracoides. Aquí también sirve de techo para ese túnel por donde va a salir el tendón del supraespinoso a la tuberosidad mayor del húmero. Por delante de la articulación glenohumeral, el subescapular. Los ligamentos conoide y trapezoide, aquí coracoclaviculares, el ligamento superior, transverso superior de la escápula, el ligamento coracoideo, el puente por donde la arteria cruza por arriba del ligamento coracoideo y el nervio por debajo a la fosa supraespinosa. Si diseca uno la cápsula articular, entonces hay un cartílago rodete glenoideo que aumenta esa superficie articular. Aquí por delante tengo el subescapular y por arriba el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, formando verdaderos ligamentos alrededor de esta articulación glenohumeral. La sinovial envuelve al tendón de la cabeza larga del bíceps, que se origina en el tubérculo supraglenoideo, manda unas espaciones aquí al labro glenoideo, que es el cartílago que amplía esta superficie articular de la articulación escápulo-humeral. El deltoides, del borde anterior de la clavícula, de la acromion, aquí en la parte externa del hombro, y del borde posterior de la espina a la V deltoidea en la cara anteroexterna del brazo, principal abductor hasta los 90 grados del brazo, separa el brazo. Entonces levanta el brazo hasta aquí, hasta 90 grados. El aductor starter, el supraespinoso, que le ayuda a las fibras medias del deltoides, fibras medias del deltoides hasta aquí. Aquí ya se deja de mover la articulación glenohumeral y se mueve la escápula sobre la reja costal. Entonces ya la van a mover el músculo trapecio aquí arriba y el serrato anterior o mayor sacando el borde interno de la escápula aquí. Entonces ya no se mueve aquí, sino es la articulación escápulo-torácica que no cabe dentro de la clasificación de las articulaciones, entonces es una sinsarcosis. No hay cavidad, pero la escápula se mueve sobre la reja costal. La sinsarcosis porque está unir sin sarcos con músculos. Músculos como el dorsal ancho, los romboides mayor, romboides menor, que están uniendo la escápula a la reja costal. El mismo trapecio están uniendo esa escápula a la reja costal, la sinsarcosis escápulo-torácica. Entonces, cuando le pide que levante el brazo de aquí hacia el lado de la cabeza, ya no es aducción ABD, como a esa abducción aquí hasta 90 grados. Puede contemplarla como seguirla contemplando como abducción, en realidad es una aducción después de 90 grados para acercar el brazo aquí. Esa ya la hace el trapecio y el serrato anterior y el nervio torácico largo, que si se lesiona, entonces le hicieron un vaciamiento ganglionar a una señora porque le sacaron glándula mamaria y los linfáticos de la axila, y entonces de pronto si se lesiona ese nervio, no es capaz de hacer esta abducción hasta aquí, hasta poner el brazo al lado de la cabeza. Y estoy examinando el músculo serrato anterior. Sí podrá levantarlo un poquito porque el trapecio está inervado es por el accesorio y ese es arriba en la parte superior del cuello que le llega al trapecio.
¿Qué se toca usted en el codo? En el codo, les decía, se toca 3 elevaciones. Esas 3 elevaciones, cuando usted extiende el codo, entonces están alineadas. El epicóndilo medial o epitrocla, porque está por arriba de la trocla donde se articula el cúbito con el húmero. En la saliente de la cabeza del cúbito, de la parte superior del cúbito, el olecranon. Y en la parte externa, el epicóndilo lateral o epicóndilo simplemente. Si usted flexiona el codo, se forma un triángulo equilátero entre estas elevaciones aquí en el codo. En la clavícula usted puede tocar todo el borde anterior de la clavícula, desde el esternón hasta el acromion. De pronto, si no hay mucho desarrollo y mucha grasa aquí en la piel, pues se puede tocar tuberosidad mayor y hasta tuberosidad menor. La coracoides se toca aquí debajo del borde externo de la clavícula. Si usted proyecta el hombro hacia adelante, debajo de la clavícula pone los dedos aquí, debajo de la clavícula y ahí toca usted la apófisis coracoides. Lo que les decía del epicóndilo medial, epitroclada y el epicóndilo lateral. Todo el borde posterior del cúbito se toca, desde el olecranon hasta a la apófisis estiloides. Aquí en la muñeca, entonces tocará la apófisis estiloides del cúbito en la parte interna y del radio en la parte externa. La apófisis es estiloides del radio, un poco más voluminosa y más bajita, entonces se palpa aquí. Debajo de la apófisis estiloides del radio, el escafoides, una barquita que naufragó o navicular, por eso se llama escafoides, en forma de barca, y está naufragando boca abajo. Cuando usted evita una caída y frena la caída poniendo la mano, entonces con mayor facilidad la barquita se rompe aquí y queda aquí fracturado el escafoides, el que con mayor frecuencia se lesiona. Las diáfisis del cúbito y radio se miran un borde, recuerden que son triangulares, entonces hay un borde medial del radio y lateral del cúbito y una membrana interósea que separa los músculos de la parte anterior de la parte posterior. Y aquí el cúbito es el que se articula con la trocla humeral directamente. En el carpo, el escafoides y el semilunar se articulan con el radio, pero entre el cúbito y el piramidal hay un ligamento triangular, un cartílago ahí triangular, que deja este espacio. Entonces aquí en la parte del extremo inferior, en el antebrazo, el que se articula es el radio con el escafoides y el semilunar. La media luna está sobre la cabeza del hueso grande. Y entonces aquí en el dorso sobre todo pueden tocar las caras posteriores de los metacarpianos. Obviamente las caras anteriores están cubiertas por los músculos y tendones que cruzan allá por la palma de la mano. Las falanges proximal, media y distales de la mano. Eso son lo que usted se va a tocar en su codo, en su hombro y en su mano. Cúbito, cavidad sigmoidea mayor para la tróquea, pues es coronoides. Cabeza del radio con un ligamento anular se sostiene aquí en una articulación trocoide o pivote que le permite girar esta cabecita y la apófisis estiloide del radio se cruza hasta el otro lado en la pronación. Pronación, entonces del epicóndilo medial a la cara externa del radio, el que se va a mover es el radio, voy del epicóndilo medial punto fijo y muevo el radio por delante del cúbito para hacer pronación. Entonces extiendan los pulgares contra la mesa, los palillos de tambor hacen pronación, pronación. Si al contrario manda el pulgar hacia afuera, entonces suplique, pida supinación. Supinadores, epicondilio. El supinador tiene dos fascículos, uno cubital y uno de humeral, que vienen al radio, obvio. Siempre tengo que ir o con supinadores o con pronadores al radio, porque el que se mueve es el radio, principalmente al hacer los movimientos de pronación. Pronación hacia adentro el pulgar, supinación hacia afuera el pulgar. Y entonces el extremo inferior, la cabeza del cúbito, aquí redondita, y una cavidad del radio para articularse con esa cabeza. El escafoides y el semilunar articulándose con la cara inferior del radio. Pronado redondo, ¿por qué? Porque aquí hay uno cuadradito entre la cara anterior diáfisis de cúbito y radio, cara anterior de cúbito y radio. Este es el pronador cuadrado, aquí por delante de la membrana interósea,
pronador redondo y pronador cuadrado. Como el pronador redondo está inervado por el nervio mediano aquí arriba, entonces aquí manda una rama nervio interóseo anterior que termina aquí en el pronador cuadrado y también inerva el nervio mediano al pronador cuadrado. Extremos inferiores del radio y el cúbito, más voluminoso el radio, apófisis estiloides del radio, aquí tiene una carilla triangular para recibir la barquita, para recibir el escafoides. Y la articulación, la carilla articular que sigue para el semilunar, pero la medialuna con un cuerno anterior y un cuerno posterior sobre este que es el hueso grande. El hueso grande también tiene una cabeza, el hueso capitato. Uy, también se pueden contar muchas cabezas. Aquí en el extremo inferior del radio hay unos surcos para los tendones de los músculos que van hacia los dedos y que van así a los metacarpianos. Entonces estos tendones, los que pasan por la parte más externa, son el extensor corto y abductor largo del pulgar. Abductor largo y extensor corto. Después unos que van al segundo y tercer metacarpiano, que se llaman primero y segundo radial o extensores radiales largo y corto del carpo. Después viene un surco oblicuo hacia abajo y hacia afuera, es el extensor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar. Son correderas para tendones con unas membranas sinoviales que los rodean y permiten el deslizamiento. Después viene una cuarta corredera para el extensor común de los dedos y el extensor propio del índice. Después viene una quinta corredera aquí, todavía entre cúbito y radio, y entonces esa quinta corredera es para el extensor propio del meñique. Y por último, en la cara posterior de la apófisis estiloides del cúbito, una corredera para el extensor ulnar del carpo, alias cubital posterior. Sigo posterior, extensor, ¿será epitroclear o epicondilio? Debió contestar epicondilio, ¿no? Las articulaciones del codo, entonces lo que se palpa, la epitróclea en la parte interna, es codo del lado derecho visto desde atrás, visto desde adelante. Hay unas fositas aquí para meterse el pico del olecrano. En la fosita olecraniana se hace delgadita ahí el húmero, se hace delgadito allá con la parte anterior del húmero. La cabeza del radio que llega a articularse a distancia con el cóndilo, entonces la parte redondeada del epífisis distal del húmero será el cóndilo, epitróclea medial. La epitróclea un poquito más voluminosa para los eh, pronadores y flexores y el epicóndilo lateral o epicóndilo simplemente para los supinadores y extensores, los 6 musculitos más las 2 por encima del borde externo del húmero. Los huesos del carpo, lo que les decía, 2 filas, proximal al radio, escafoides y semilunar con el radio, a distancia por un ligamento triangular aquí entre el piramidal, que se articula con el pisiforme por delante. Esta pirámide se articula por el pisiforme por delante. La segunda fila, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso, que se articula con cuarto y quinto metacarpianos. Entonces aquí están las articulaciones para los metacarpianos. Recuerden que el trapecio tendrá una articulación celar para que el primer metacarpiano tenga mayor movilidad y se pueda colocar delante de los 4 últimos dedos. El pisiforme podemos considerarlo un hueso sesamoideo del músculo flexor cubital del carpo, alias cubital anterior, que viene aquí y en el espesor de ese tendón se forma el pisiforme. El único hueso con que se articula el pisiforme es con el piramidal. Entonces usted puede tocar en los pliegues de la muñeca de la mano, usted puede tocar esta alverjita en la parte interna, usted flexiona la mano y se mueve porque este pisiforme está articulado con el piramidal aquí por delante. Más abajo, segunda fila, entre el gancho del ganchoso aquí más medial y una cresta del trapecio, queda todavía este túnel. Ese es el famosísimo túnel del carpo. Entre los huesos del carpo y un ligamento aquí por delante, cierra y forma este túnel del carpo.
Por el túnel del campo pasan 9 tendones. Uy, 9 tendones. 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y el flexor largo del pulgar. 9 tendones. Y un nervio. El nervio que va por la mitad en el antebrazo es el nervio mediano y pasa por el túnel del carpo. Y ese es el famosísimo nervio del túnel del carpo, que al comprimirse pues pierde la función, da un hormigueo, un cosquilleo y separa el dedo pulgar y bota el teléfono. Y si es ahí es un sitio donde no hay mucho ruido o donde hay mucho ruido, al contrario, entonces no siente cuando se le cayó el teléfono de la mano. El síndrome del túnel del carpo. Las imágenes diagnósticas, este debe ser el radio, porque se articula con el escafoides, con el semilunar. El piramidal y por delante la bolita del pisiforme. Abajo del piramidal, entonces el ganchoso, y este es el gancho del ganchoso, que sobresalen aquí en la parte interna del túnel del carpo, el pisiforme y el gancho del ganchoso. En la primera fila, el tubérculo del trapecio y el tubérculo del escafoides sobresalen un poquito aquí por delante para hacer el límite lateral del túnel del carpo por donde entran esos 9 tendones de los flexores de los dedos, el flexor largo del pulgar y los 8 tendones para los 4 últimos dedos, flexores superficiales y flexores profundos, los profundos a la falange distal, los superficiales a la falange media de los 4 últimos dedos. La articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, aquí se alcanza a ver la silla de montar. Entonces, la silla de montar a caballo es el trapecio, el jinete obviamente será el primer metacarpiano, una articulación cóncavo-convexa que le permite a este metacarpiano irse aquí hacia adelante de los 4 últimos dedos para hacer pinza con los pulpejos de los dedos y el pulgar. Aquí tienen los huesos del carpo. Esta imagen corresponde a la imagen diagnóstica, extremo inferior del radio, apófisis estiloides del cúbito, escafoides, semilunar, semilunar, piramidal, pisiforme. El pisiforme, esta bolita aquí, el gancho del ganchoso en la parte interna, el hueso grande articulándose con el tercer metacarpiano, el trapecio con el segundo y el escafoides, el trapecio con el primero, el trapezoide con el segundo, el grande con el tercer metacarpiano, el ganchoso con el cuarto y quinto metacarpianos. Entonces ahí están los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges. 3 falanges para los 4 últimos dedos, 12 falanges. 13 y 14 las del pulgar, 14 huesos para las falanges de los 5 dedos. 5 metacarpianos, 14 y 5, 19. Y 8, 27 huesos. Y si le agregamos un sesamoideo que está en el aductor del pulgar, 28 huesos formando la mano. En las caras palmares voy a tener 2 caras y en las caras dorsales voy a tener una sola cara de estos metacarpianos y estos los espacios interóseos, que van a ser 4. Primer espacio interóseo entre primero y segundo metacarpianos, segundo espacio aquí, tercero aquí y cuarto aquí. 4 espacios cerrados por músculos en los bordes de estos metacarpianos que van a formar un tendón hacia la palma de la mano y van a ir a las falanges proximales de estos dedos. Entonces, los 4 interóseos dorsales. Aquí, el eje de la mano cruza por el tercer metacarpiano. Y en este eje de la mano, allá en las caras palmares, las caras palmares del tercer metacarpiano tendrán interóseo dorsal por aquí e interóseo dorsal por aquí. De tal manera que siempre que usted mueva el dedo medio o hacia medial o hacia lateral, se alejará del eje. Luego, este tercer dedo tiene 2 interóseos dorsales. El primero es para el segundo dedo, para separar el segundo dedo de aquí del dedo medio. Primer interóseo dorsal al segundo falange del segundo dedo. Y el cuarto interóseo dorsal separará el anular del dedo medio. Entonces, estos 3 dedos de la mitad tienen los 4 interóseos dorsales. Luego, este dedo medio tendrá el segundo y el tercer interóseo dorsales para mover este dedo medio o hacia afuera o hacia adentro.
Y ahí vamos aprendiendo y recordando para hacer memoria de estos diferentes estructuras. Si usted extiende el dedo pulgar, entonces en la cara externa del radio quedarán el abductor largo, una corredera para el abductor largo 1, el extensor corto del pulgar. Este pulgar tiene dos extensores. La segunda corredera aquí de la cara dorsal del radio corresponden al primer y segundo radiales, el primero a la base del segundo metacarpiano, el segundo a la base del tercero. Esa es la segunda corredera aquí de los extensores. La tercera corredera es oblicuo hacia abajo y hacia afuera. Y entonces, si usted tiene unas manos delgadas, entonces verá el tendón del extensor largo del pulgar a la falange distal. Extensor corto a la falange proximal, extensor largo a la falange distal del pulgar de la cara posterior de cúbito y radio. Entonces tengo estos tres músculos allá en el dorso de cúbito y radio. Más otro que tiene para ayudar a extender el índice, más el extensor común del índice, aquí. Entonces este también tiene dos tendones extensores. Dos para el pulgar, dos para este. El meñique también tiene extensor común y extensor propio del meñique. En el Moisés, que es una escultura impresionante, pues, ¿sí? En el Moisés, en el antebrazo del Moisés, está levantado el quinto dedo. Y ustedes pueden consultar aquí el extensor del quinto dedo y ver cómo lo tallaron allá en el antebrazo, el volumen muscular viniendo desde el epicóndilo lateral y formando un tendoncito para ir en el quinto corredera para el quinto dedo, el extensor propio del quinto dedo y el extensor común del tendón del extensor común. Aquí tengo cuatro extensores comunes para los cuatro últimos dedos, más el extensor del índice y el extensor del meñique. Es decir, tengo 6 tendones. Estos tres, 9 tendones. Y el primero y segundo radial, 11 tendones. Más el extensor cubital del carpo, la apófisis estiloides del quinto, metacarpiano. Tengo 12 tendones aquí extensores. Por la cara tan palmar también voy a tener 12 tendones llegando a la palma de la mano. La mnemotecnia para los huesos del carpo es pipita grande y ganchoso de fuera hacia adentro. Escafoide semilunar, piramidal y pisiforme, primera fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, segunda fila. ¿Sí? Ese pipí, grande y ganchoso. Escafoide semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso con cuarto y quinto metacarpianos. El único del carpo que se vincula con dos huesos metacarpianos es el ganchoso, porque hay 4 huesos en la segunda fila, pero hay 5 metacarpianos. Entonces, exclusivo aquí, el silla de montar en la articulación trapecio metacarpiana del primer dedo para poder llevar este metacarpiano aquí delante de los otros 4 dedos y hacer pinza con el pulgar. La medialuna es con un cuerno anterior y un cuerno posterior aquí sobre la cabeza del hueso grande o capitato. Se llama en la nomenclatura internacional. La piramidal, pues es una pirámide truncada y en la parte anterior tendrá la carilla articular. El pisiforme solo se articula con el piramidal, aquí en la parte interna. Aquí estarán los pliegues de la muñeca, entonces usted puede tocar el pisiforme. El nervio cubital llega aquí a la palma de la mano exactamente lateral al pisiforme en un túnel por delante del retináculo flexor, donde puede ser comprimido especialmente en los ciclistas que van sobre el manillar de la bicicleta, entonces comprimen el nervio cubital llegando a la palma de la mano. El guisante, pues es el pisiforme, el que tiene forma de guisante, el verjita, es el que se articula aquí. Está en un tendón, en el tendón del flexor ulnar del carpo. Si usted lleva hacia adelante y hacia su cuerpo la mano, entonces ese movimiento lo hace el flexor ulnar del carpo, que llega aquí al pisiforme y al gancho del ganchoso. Entonces el pisiforme es prácticamente un sesamoideo
en el tendón del flexor ulnar del carpo. Apófisis estiloides de cúbito y radio. Entonces, normalmente usted toca más bajita la apófisis estiloides del radio. Si usted ha evitado una caída, puede ser que se rompa aquí el cartílago y se hunda la epífisis distal del radio aquí. Entonces, en el dorso de la mano se verá como el dorso de un tenedor. ¿Sí? Esa es la fractura de Coles. Entonces se fracturó el radio, esta vez se fracturó, fue el radio aquí, el cartílago de crecimiento aquí de la epífisis distal del radio y se impactó esta trama inferior. Entonces usted tocará más alto, tan alto el apófisis estiloides del radio como la del cúbito. La barquita que naufragó, entonces la barquita está boca abajo y lo que les decía hace un rato es el que más probablemente se puede fracturar al evitar una caída y poner la mano. Un corte entre los metacarpianos en una palma de mano, entonces las caras palmares, esta y esta, del cuarto dedo, del dedo medio, este es el tercer dedo, mire, una cara cubital y una cara radial. Y estos musculitos que están aquí entre estas caras palmares y estos que cierran aquí en la parte posterior son los músculos interóseos. ¿Cuántos interóseos? Hay 4 interóseos dorsales, uno para cada espacio, y 3 interóseos palmares. Entonces los interóseos palmares van a mover el segundo dedo, este va a ser el primer interóseo palmar. Entonces, ojo, el primer espacio interóseo está aquí, el primer interóseo palmar está en el segundo espacio interóseo. El tercer interóseo palmar estará en el eh, tercer espacio y el cuarto interóseo palmar en el cuarto espacio. Entonces, solamente este segundo, cuarto y quinto dedos tendrán interóseos palmares, 3 palmares y 4 dorsales. Las caras que dejaron libres los palmares las ocupan los dorsales. Entonces, en el segundo espacio, la cara lateral del tercer metacarpiano es el segundo interóseo dorsal. El primero estará aquí en la cara radial del segundo metacarpiano, este segundo metacarpiano. Y este metacarpiano tendrá el segundo por la cara radial y por la cara cubital en este alfiler de cabeza verde, el tercer interóseo dorsal. De tal manera que este llevará el dedo medio hacia el anular y el segundo interóseo dorsal lo llegará hacia el índice, lo acercará al índice, el dedo medio, porque van a las falanges proximales. Por delante de los interóseos está, digamos, una carretera por donde pasan los tendones de los interóseos, de los flexores común superficiales y en el fondo de los flexores profundos. Y de esos flexores profundos se originan 4 lombricitas, que son los músculos lumbricales que también van a las falanges de los 4 últimos dedos, por la cara esta vez todos 4, por la cara externa de los 4 últimos dedos. El tendón del flexor largo del pulgar que viene desde el antebrazo, desde la cara anterior del radio. De la cara anterior del cúbito viene el flexor común profundo de los dedos. Aquí la región tenar, la más voluminosa, en la parte superior del pulgar. Y aquí la región hipotenar. En la región tenar e hipotenar están 4 músculos. Don Paco aquí en la región hipotenar y Doña Coca aquí en la región tenar. En la región tenar, corto flexor, corto abductor. El corto flexor, corto abductor. El aductor, A de coca, el aductor del pulgar, ¿no? Para juntar el pulgar aquí al segundo dedo. El aductor del pulgar, el flexor corto, el corto abductor y el oponente. 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 Corto abductor, oponente, corto flexor, aductor. Coca. Y aquí, corto flexor nuevamente, abductor, ¿sí? Del quinto dedo, esta vez del quinto dedo. Y hay un palmar corto o palmar cutáneo. Entonces este también tiene oponente y este también tiene oponente.
pero el quinto de metacarpiano no tiene articulación celar. Luego la oposición no es muy grande del quinto metacarpiano para, vamos, encucar la mano y coger agua en la palma de la mano. Algo con respecto a los nervios, entonces del fascículo lateral del nervio musculocutáneo perfora el coracobraquial. Entonces el músculo perforado por el músculo cutáneo es el coracobraquial. Lo describió un doctor Caserius, entonces el perforado de Caserius es el coracobraquial y el perforante de Caserius es el nervio músculo cutáneo. ¿Cuántos músculos inerva el nervio músculo cutáneo? Como siempre, no, tres músculos. El coracobraquial, el bíceps y el braquial anterior. Tres músculos. Además, el músculo cutáneo recibe la inervación cutánea de la cara externa del antebrazo. Entonces está en la rama cutánea del antebrazo. Antebrazo en la parte externa. Y se mete aquí en el canal bicipital externo, profundo, entre el bíceps por delante y el braquial por atrás. Y aquí sube con la, por ejemplo, al golpear el tendón del bíceps, explora usted este nervio musculocutáneo que se origina del fascículo lateral. Este es el fascículo lateral y este es el fascículo medial. Lateral a quién y medial a quién. A la arteria axilar aquí en la mitad. Y este que se ve aquí allá atrás, como no tengo la arteria, es el fascículo posterior. Fascículo posterior va a dar origen al radial y al cubital. ¿Ven? Al radial y circunflejo. El fascículo medial va a dar origen a una rama interna del mediano y se forma la M del mediano, mírela. Fascículo lateral, raíz externa del mediano, fascículo medial, raíz interna del mediano y de la mitad de la M, el mediano. Y aquí el cubital. El cubital baja detrás del epicóndilo medial o epitróclea. Y entonces aquí hay una goterita que usted se puede tocar, tóquese la epitróclea, cruce el dedo de afuera hacia adentro aquí y usted sentirá una cuerdita. Si toca muy duro, de pronto le pasa un corrientazo hacia la mano. Este es el nervio cubital en la gotera epitrócleo olecraneana. Como les dije antes, se vuelve aquí anterior, cubierto por el flexor ulnar del carpo. Llega a la palma de mano por el canal de Guyan por delante del retináculo flexor, donde es comprimido en ocasiones, les decía yo, con los ciclistas. Entonces, el segundo sitio de compresión después del túnel del carpo, que es por donde llega el nervio mediano a la palma de la mano, entonces es la gotera epitrócleo-craneana. Y otro sitio probable de compresión para el nervio cubital esta vez, el canal cubital o canal de Guyon, por delante del retináculo flexor, por fuera del pisiforme, para llegar a la palma de la mano. El territorio cutáneo, el músculo cutáneo, parte externa del antebrazo, por eso se llama músculo, tres músculos, coracobraquial, bíceps y braquial anterior, y el territorio cutáneo aquí. Entonces, si usted hace que entre el pulgar, el índice y el medio un número 6, usted recordará que esta carne, parte externa del antebrazo, tiene su cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz dorsal de C6, para aprender el dermatoma del antebrazo aquí. La parte externa, músculo cutáneo, perforando la pared externa que está formada por el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. El plexo braquial. Entonces, el plexo braquial que está formándose de 5 ramas ventrales de los pares raquídeos. Usted coloca, extiende sus 5 dedos de su mano derecha en el cuello del otro lado, junta el dedo pulgar y el dedo índice, pulgar y el índice, y forma el tronco primario superior. ¿Cuántos troncos primarios va a formar? Adivine, pues 3. Tronco primario superior, tronco primario medio. El dedo medio solamente va a ser C7. El dedo medio, el tronco primario medio. La rama ventral de C8 y de T1 van a formar el tronco primario inferior, vale decir, el anular y el meñique, entonces van a formar sus 3 troncos primarios. Tronco primario superior, tronco primario medio, tronco primario inferior. Los 3 troncos primarios se dividirán en ramas anteriores, 1, 2 y 3 ramas anteriores. Y 3 ramas posteriores, 1, 2 y 3.
Las tres ramas posteriores de los tres troncos primarios formarán el fascículo posterior, que formarán el nervio axilar, que sale en la pared posterior del hueco axilar por el cuadrilátero húmero tricipital o de Belpo. Límite superior, redondo menor, límite inferior, redondo mayor y dorsal ancho. Límite lateral, borde interno del húmero, límite medial, cabeza larga del tríceps. Y el triángulo húmero tricipital, ahí más abajito, va a salir el nervio radial a la cara posterior de la diáfisis del húmero. Entonces, una fractura de la diáfisis del húmero lesiona el nervio radial que va para todos los epicondilios. Sesuex excuan, primero y segundo radiales, supinador, ancóneo, extensores común y propio del quinto dedo. Todos esos epicondilios y borde externo del húmero están inervados por el nervio radial. Todos los de la cara posterior del antebrazo, que son los extensores largo y corto del pulgar propio del índice, 3 extensores, y el abductor largo, 4 músculos en el antebrazo, inervados por la rama profunda del nervio radial. Entonces, el especialista en hacer extensión del codo, el tríceps, cabeza larga, vasto lateral y vasto medial radial. Está cruzando entre los vastos en la cara posterior del húmero radial. Entonces, el nervio de la extensión del codo, de la extensión de la muñeca, de la extensión de los dedos, es el nervio radial. ¿De dónde? Del fascículo posterior que se formó de las ramas posteriores de los tres troncos primarios del plexo braquial. Fascículo lateral va a dar origen a dos nervios, el músculo cutáneo, que lo acabo de describir, y la raíz externa del mediano. Entonces aquí se forma la M del mediano. Entonces, músculo cutáneo, tres músculos, ¿no? Coracobraquial, bíceps, braquial anterior o músculo braquial y la parte cutánea del antebrazo, externa del antebrazo. Y el mediano. Mediano entre el fascículo medial y el fascículo lateral, el único nervio terminal del plejo braquial. 5 ramas terminales del plejo braquial, que se forma de dos fascículos, el nervio mediano, del fascículo lateral y del fascículo medial. Los otros nervios se forman de un solo fascículo. Músculo cutáneo del lateral, cubital del fascículo medial. Axilar o circunflejo y radial del fascículo posterior. ¿Listo? Hay otros nervios colaterales que habíamos visto. El nervio torácico longo de C5, C6, C7 para el músculo serrato anterior o mayor, que si se lesiona al sacar los linfáticos de la axila, por ejemplo, produce escápula alada. Los otros, pues ahí lo puede pasar. También hablamos un poquito del nervio supraescapular, del tronco primario superior, para llegar al supraespinoso y por la escrutadora espinoglenoidea al infraespinoso del manguito rotador. Entonces, 5 ramas ventrales, C5, los 4 últimos cervicales, AC8, más T1, son 5 ramas ventrales de los pares raquídeos. Las ramas dorsales se van para su dorso, como su nombre lo indica, y no forman plejos de estos pares raquídeos. 5 ramas ventrales de los pares raquídeos forman el plejo braquial. 3 troncos primarios, 3 fascículos o troncos secundarios. Y 5 ramas terminales. ¿Cuáles son ramas terminales del plejo braquial? Nervio cubital del fascículo medial, el que pasa por la gotera epitrócleo craneano, para la mayoría de los músculos de la mano, para los 7 interóseos y para el aductor del pulgar. Allá termina en el aductor del pulgar en la región tenar, el nervio cubital. El nervio mediano de los dos fascículos, lateral y medial, nervio mediano para los flexores sobre todo, y para la rama tenariana del oponente del pulgar. Rama interósea anterior para el pronador cuadrado, que les nombré, y para los flexores de los dedos. El nervio mediano, el nervio radial, el nervio axilar o circunflejo para el deltoides, para la abducción de los primeros 90 grados, el músculo cutáneo, el reflejo bicipital,
la parte cutánea del antebrazo. Un poco más artístico y más cercano a lo que realmente es las ramas ventrales de los pararraquídeos en el cuello, entre los músculos escalenos, donde también se puede comprimir el plexo braquial. Dan sus ramas ventrales, rama ventral del tronco primario superior y el medio, fascículo lateral. Ramas posteriores de los tres troncos primarios, fascículo dorsal o posterior. Fascículo medial, la rama ventral solamente del tronco primario inferior para formar el cubital y la raíz interna del mediano. Entonces, yo creo que con esta exploración rápida del plexo braquial y con lo que hemos visto en motecnias que ustedes pueden detener y obviamente ampliar con la lectura de sus textos y asistencia a clase y en las disecciones en el anfiteatro, ustedes pueden aprender de los 59 o 60 músculos de nuestro miembro superior y la inervación del plexo braquial. No basta con dar las gracias por, para ganarse las gracias, hay que dar lo que las merece. Entonces, buena suerte para estudiar y recordar todos estos aspectos del plexo braquial.